Hoy nos acompañan Juan Manuel Fuertes, analista político, ex viceministro de Gobernabilidad y ex diputado entre 1998 y 2003. Carolina Jaramillo, comunicadora y estratega, analista política. Y completa este panel Paolo Moncagata, decano del Colegio de Ciencias Sociales de la Universidad San Francisco de Quito, coeditor del informe Barómetro de las Américas, publicado por la POP. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto en modo electoral. Esta mañana haremos una breve revisión de los factores que se pusieron de manifiesto en las elecciones del domingo pasado para proyectar hacia adelante qué tipo de campaña de segunda vuelta exigen los ecuatorianos. Claudia, tú nos marcas los temas de la discusión. Ha sido una semana de sorpresas e interrogantes. Las encuestas volvieron a fallar porque no interpretaron cambios que el país estaba a punto de dar el 9 de febrero. La incertidumbre marca nuevamente el panorama político. Veamos. Al presidente Daniel Noboa y a su equipo de trabajo se les hizo muy difícil escapar del triunfalismo que alimentaron artificialmente hasta la tarde del día de las elecciones. Por eso, una semana después, no se logra ver una estrategia clara para vender su altísima votación en la primera vuelta, que muchos analistas consideran como histórica. Luisa González, en cambio, aprovechó la sorpresa electoral para adjudicarse una hazaña que buena parte de las encuestas no supo pronosticar. Faltan casi 60 días para el desenlace. Será una campaña extensa de alta tensión. Votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa. Hay decenas y decenas de casos en el cual amenazaban a la gente porque vote por la Revolución Ciudadana. Tenemos la evidencia. Las redes sociales del correísmo tomaron estas declaraciones como un insulto del presidente. Su estrategia es clara: dividir aún más a nuestro pueblo, insinuando vínculos con el narcotráfico para incrementar su estrategia de miedo y de odio. Pero el tema perdió aliento porque enseguida se hizo viral la discusión entre Rafael Correa y Leonidas Issa por el voto nulo de Pachacutic de 2021 que permitió el triunfo de Guillermo Lasso. Issa le recordó todo el maltrato que los indígenas recibieron de parte de su gobierno. Y creen que pueden someter a todo el mundo. Así, los dos finalistas en un virtual empate buscarán captar algo más del 1.200.000 votos que se fueron para el resto de candidatos, así como el 1.000.000 de personas que votaron nulo y blanco. El que menos errores cometa, incluso en el debate, se quedará con la presidencia. Carlos, ¿qué tipo de campaña electoral se avecina en esta segunda vuelta? La más apretada de toda la historia nacional. Inicias el debate. Así es, Claudia, vamos a empezar entonces con esa pregunta, Juan Manuel Fuertes. ¿Por qué el país votó tan polarizado esta vez? Porque primero, Carlos, Carolina, Paulo, el mundo, como una de sus características en el lado occidental, tiene a la polarización en el escenario político y social que identifica al escenario. Consecuentemente, el Ecuador no puede escapar de esto y además desde hace algunos años atrás ya el tema del correísmo es una constante que no se puede dejar de reconocer. Y en el otro lado es evidente que si hubo, y hay que otorgarle el mérito al equipo de gobierno, de posicionar rápidamente, sobre todo a partir de la irrupción en la embajada en México, en donde se quiebra este acuerdo que mantenía con el correísmo y los socialcristianos para abanderarse del anticorreísmo. Entonces, entramos a la contienda electoral en un escenario rabiosamente polarizado que prácticamente dejó en descarte al resto de participantes. Pero que es muy poquito, ¿no? En realidad, en términos electorales, es muy poca la porción de gente que queda suelta como para conquistar en segunda vuelta en relación a primeras vueltas anteriores. Lo cual da fe del grado de radicalización que tuvo la polarización en esta circunstancia histórica. En ese sentido, Carolina Jaramillo, buenos días. ¿Qué le impidió a Noboa pasar a segunda vuelta o a Luisa González? ¿O era imposible que uno de los dos pasara a segunda vuelta? ¿O alguno de los dos cometió un error grave que le impidió llegar a ese triunfo? Hola Carlos, Paolo, Juan Manuel, un gusto estar acá. A ver, a mí de entrada me parecía muy difícil que cualquiera de los dos gane en primera vuelta. Las condiciones no se daban de esa manera. Más bien yo creo que lo que los votos nos están diciendo ahora mismo es que hay un castigo colectivo
a la clase política. Yo me abstengo de decir que tanto González cuanto Noboa han hecho unas campañas estupendas y hoy la votación refleja eso. Por el contrario, yo creo que más bien esas votaciones amplias que ambos han recibido ahora mismo son el reflejo de este castigo colectivo. Es decir, la sociedad ecuatoriana les ha otorgado esos votos en una menor medida en apoyo y en una gran medida como un castigo colectivo a la clase política. Es decir, no solo un voto de apoyo, sino más bien un voto de rechazo al resto de candidatos. Y en esas circunstancias era muy difícil que cualquiera de los dos, entre comillas, gane en primera vuelta. ¿Qué tipo de electorado es el que queda cautivo este momento? ¿Qué tipo de electorado? Perdón, ¿es el electorado del cartón, el electorado del borrego o es un electorado que espera algo más? Definitivamente es un electorado que espera algo más. Y yo lo describiría como un electorado que sobre todo está fatigado. Es de este electorado que está fatigado, es un electorado que está viviendo en la incertidumbre y es un electorado joven. No nos olvidemos que ahora mismo el 69% de los ecuatorianos son menores de 40 años, Carlos. Son un electorado que está pidiéndole a la clase política algo más. Pero no están ahí todos los votos que pudo haber ya conseguido, por ejemplo, Noboa. Es decir, es como que Noboa y Luisa consiguieron todos los votos que pudieron y ahora toca el desempate por apenas un poquito de votos que no sé a qué obedecen. Hay este estrecho margen del 10 a 11% que no votaron ni por Luisa ni por Daniel, hoy están esperando una oferta adicional. Y esa oferta adicional muy probablemente se decantó por Isa, por González, pero también hay un pequeño margen de indecisos que hoy están esperando ser seducidos por alguna agenda que no ha sido presentada hasta el momento. Paolo Moncagata, y ese margen que queda, esos indecisos, toda esa población que nos describe Carolina, es la población que no es ni correísta ni anticorreísta, que tanto ha marcado el clivaje como nos dice Juan Manuel. Sí, de hecho. Gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto, Carolina y Juan Manuel. De hecho, ese 12% no se identifica ni como correísta ni como novoísta, por llamarlo de alguna manera. Pero también es difícil decir que se identifican como anticorreístas o no. Porque al final, una persona que termina votando por Leonidas Issa o por Andrea González o por cualquiera de los otros candidatos, puede ser anticorreísta o no. Va a ser muy difícil identificar, y ahí pienso que está la clave para ambos candidatos, identificar quiénes son esas personas. Pero tú tienes algunas cifras al respecto. Yo tengo cifras. ¿Qué nos puedes mostrar ahí? A ver, yo tengo cifras de que hay un tercio de la sociedad ecuatoriana, y no estoy hablando solo del electorado, sino de la sociedad, que se identifica claramente como anticorreísta. Y eso está medido, y no solo ahora, estas son cifras recientes de hace unos 10 días, pero también esto se ha medido con anterioridad, ¿no? Hay un tercio claro que está identificado con el anticorreísmo, pero al mismo tiempo hay un tercio que se identifica como correísta. Esos votos ya fueron repartidos. ¿Están con Luisa y con Noboa? Probablemente. Los correístas con Luisa seguro. Sí, los anticorreístas, fíjate, no todos habrán votado por Daniel Noboa, porque se puede ser anticorreísta y antinoboísta a la vez. Hay gente que habrá terminado votando por Andrea González, que votó por Andrea González porque se opone al correísmo, pero porque no quería votar por Daniel Noboa al mismo tiempo. Entonces, habrá que ver qué pasa con los votantes de Andrea González y me imagino que después iremos a discutir también qué pasa con los votantes de Leonidas Issa. Mucha gente dice que votarán por... Solo para irme a corte, Pablo, ¿hay ya un antinoboísmo en estas elecciones? ¿Se refleja eso? Hay un antinoboísmo leve. ¿Y ese es el que está en los puntos extras que logra Luisa conquistar? Está en los puntos que logra Luisa, más allá del respaldo orgánico del correísmo. Hay un antinoboísmo y que no solo se va a Luisa, pero también se va a los otros candidatos. Regálame 3 segundos. Yo no sé si existe el novoísmo, lo que creo que sí existe es un rechazo a la gestión del gobierno. ¿Y eso se soluciona en 8 semanas con una buena gestión, Juan Manuel Fuertes, como para decir bajarle la intensidad al novoísmo? Al antinovoísmo, perdón. Bueno, en definitiva la respuesta electoral es emocional. Y en la medida que adecuadamente establezcan y ejecuten una estrategia eficaz, por supuesto que es factible revertir, pero también hay grandes riesgos de allí, porque así como el gobierno genera privilegios, también pasa facturas. Claro, Todo va a depender de cuál sea
el diseño estratégico, el manejo gubernamental y cómo va a enfrentar estas nuevas crisis que se avecinan como a quién me encarga la vicepresidencia. Así es. La presidencia, quiero decir. Bien, nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa en Políticamente Correcto y enseguida volvemos con más del análisis. ¿Cómo conquistar a los pocos votos de la segunda vuelta? No se desconecte de la señal de Coavisa. En esta primera vuelta a Daniel Noboa y Luisa González les faltaron 6 puntos para llegar al 50% del triunfo. Esa cantidad sigue en disputa para el balotaje del 13 de abril. ¿De dónde será más fácil lograr esos apoyos? Daniel Noboa ganó la primera vuelta con un 44,1% y para reelegirse tiene varias posibilidades. La más segura es la votación de Andrea González, bandera del anticorreísmo, que logró un 2,7%. También podría captar la votación de los candidatos rezagados que comparten su línea ideológica, como Cronfle, Tillería, Cucalón, Tabaqui, Gómez, Cueva o Saquicela, es decir, un 1,8%. Algo más difícil de seducir son los votos indígenas de Leonidas Issa, pero si Noboa aprovecha los impases entre ese candidato y Rafael Correa, podría aspirar a un tercio de ese electorado, un 1,8%. Y lo poco probable, reconquistar algo del 11% del electorado que Luisa González logró el domingo, por encima de su techo habitual. Si los astros se alinean a Noboa, su victoria llegaría al 50,4%. Luisa González combinó con un 44% de votos y tiene múltiples posibilidades de sumar apoyos. Su primera opción es también captar al menos la mitad del electorado de Issa y lograr el apoyo de los otros candidatos que representan a la izquierda, que le darían un 2% extra: Granja, Jairala, Escala, Arauz y Rabascal. Luisa también podría arrebatar parte del electorado de Noboa, pues el presidente ha perdido 7,6 puntos en 15 meses de gobierno. Y en 2 meses un nuevo desgaste equivaldría al 1,8%. La gran dificultad está en llegar a ese 2,7% de Andrea González, que es anticorrea. Por lo tanto, su expectativa de triunfo llega al 50,4%. Aquí no se cierra la matemática electoral. Desde 2002, en segundas vueltas, el voto blanco suele caer del 3,6% al 1%. Eso significa que en este 13 de abril, tanto Noboa como Luisa deben disputarse los 2,6 puntos de este electorado, que equivalen a 178,000 votos. Ojo, el histórico nos dice que ni los votos nulos ni el ausentismo varían considerablemente en las 2 vueltas. Así, ambos candidatos tienen la posibilidad de captar entre 7 y 8 puntos del electorado. Carlos, sigues con el debate. Bien, Paolo, una cosa son las matemáticas electorales que más o menos dicen, bueno, estos son los votos con los que contamos, pero otra cosa es la gestión política. Y en ese sentido, los candidatos rezagados, exceptuando a Andrea González y Leonidas Issa, suman menos del 5%, pero unidos son un peso importante. ¿Es crucial la decisión que ellos tomen en los próximos días o no? No, para nada. ¿Ya? El voto aquí en el Ecuador no es ideológico y ni siquiera es ideológico en términos de quién vota por Noboa o por Luisa. No es ideológico para ningún partido. Y yo he estudiado cómo el voto, por ejemplo, por Yacu Pérez en el 2021 fue mayoritariamente dirigido hacia Guillermo Lasso en la segunda vuelta. Cuando uno podría pensar que Yacu Pérez era mucho más cercano a Andrés Arauz. Porque había un anticorreísmo. Sí, exacto. Entonces, al final se puede definir mucho en términos de afectos hacia, en este caso, yo sí creo que el correísmo sigue siendo, o Rafael Correa sigue siendo la figura que define mucho del comportamiento electoral de los ecuatorianos. Con menos fuerza con menos fuerza negativa que antes y quizás un poco más de añoranza ahora, por lo que se vio en este resultado, ¿o no? Es difícil decir eso, es difícil hacer este tipo de matemática electoral que presentaron. Es difícil decir que es con menos fuerza, porque yo tengo la tesis de que este anticorreísmo no es tan potente fuera de la época electoral, pero que se activa con muchísima fuerza en la época electoral y sobre todo en la segunda vuelta. Ya, en las segundas vueltas. Sí. En ese sentido, Juan Manuel Fuertes, ¿podemos decir que el voto de Issa ya es de Luisa?
No, de ninguna manera. A ver, pero ¿cómo es ver, eso si ahorita... el tema del voto indígena es un asunto complejo. Ya. Uno pensaría que incluso un candidato que provenga del indigenado, no con las características violentas de ISA, podría merecer un gran respaldo de las comunidades indígenas. Pero hay un trabajo interesante de Iván Méndez Aguirre que refiere que en el 2021, en la primera vuelta, Yacu Pérez no llega a recibir el 50% de los votos de las comunidades indígenas. O sea, fue un voto más urbano el de Yacu Pérez, Sin más duda alguna. mestizo. Yo creo que fue un voto más de causas, Ya. más de temas que de grupos étnicos. Entonces, si es que incluso en una condición de esas observamos que hay este desfase, es obvio que no se puede esto trasladar casi automáticamente como que desde este ideologismo supuesto de izquierda, automáticamente, si no todos, una buena mayoría de votos de ISA van a irse hacia la Revolución Ciudadana. Esto no va a funcionar así, O sea, no funciona así. No es garantía que ISA diga finalmente el 15 de marzo voy a apoyar a Luisa González. Ni ISA ni ningún otro personaje que active. Pero en la los política indígenas del no país. obedecen las directrices de la CONAIE, no tienen memoria, como parece, no, es que también se acuerdan de lo que fue el correísmo. Es que si se tratase al menos en términos de organización de un grupo cohesionado, podríamos aventurarnos a hacer esas afirmaciones. Pero allí tienen unos cruces que sacan chispas permanentemente. La última elección de la coordinación de Pachacutic da cuenta de eso. Claro. Lo que pasó incluso en el 2021, en donde ISA no respalda a Yacu Pérez, da la pauta de cómo es que se mueve. ¿Y ahora qué electoralmente el significa voto que en la indígena? Sierra Centro Noboa haya barrido electoralmente en segundo lugar que de ISA y en tercero Luisa, más o menos así fue? Que esos votos de ISA pueden plegarse más bien hacia un Noboa que es fuerte en la Sierra Centro o que terminen apoyando a Luisa por una suerte de desgaste del gobierno. Ahí lo que vamos a encontrar fundamentalmente es un reflejo de la disputa dirigencial que existe en el movimiento indígena. Porque, a ver, seamos sinceros, más allá de que no podamos demostrar con documentos, pero ISA es body de Correa. Son bodies ellos, se respaldan mutuamente, pero no le va a resultar muy fácil ni a ISA ni a ningún otro dirigente salir a decir que respaldan a Correa, como tampoco a los que están en la línea opuesta les va a resultar simple decir que van a respaldar a Noboa. Y en ese sentido, Carolina Jaramillo, un virtual apoyo de Leonidas Issa a Luisa González, porque eso es lo que le está diciendo. La decisión está entre Noboa y Luisa González, no entre Noboa y Correa. Eso funciona así, es decir, Luisa González puede garantizarle a ISA que un virtual alianza política va a funcionar de manera progresista sin la injerencia de Correa, por lo que representa Correa en el país y en el movimiento de ellos. A ver, yo creo que si bien la aritmética es muy importante en la política, lo estamos viendo, y de hecho poniéndole un dato duro a lo que acaba de decir Juan Manuel, de hecho en las 5 provincias con mayor población indígena ganó, en 4 de las 5 ganó Daniel, Y lo con que fuerza. lo que desmitifica por completo este dato de que el indígena vota por indígena, y eso tenemos que tenerlo clarísimo. No es menor los datos cualitativos, es decir, las alianzas de la política son importantes y lo acabamos de vivir. Digo, por más que sea muy corta la diferencia entre el candidato Noboa y la candidata González, el hecho de que González se haya apropiado del triunfo es muy importante. Claro, Lo cualitativo es importante, el discurso es importante, la simbología en la política es importante. Y en Desmoralizó el otro lado. Exacto. Claro. Entonces, en esos términos, el hecho de que Leonidas ahora mismo salga a medios de comunicación y hable de la posibilidad de un acuerdo, de lo importante que es el diálogo, no es menor. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora mismo, en esta corta o en esta larga segunda vuelta que va a vivir el Ecuador, no podemos decir que esta potencial alianza entre el ex candidato Leonidas Issa y Luisa González pesa, tiene muchos pesos, y no nos olvidemos algo tampoco. Los sectores o los territorios donde ganó Luisa González son sectores populares, empobrecidos, donde el gobierno nacional no ha tenido ninguna solución ni estructural ni de coyuntura frente a las necesidades. ¿Por qué votan por él con tanta fuerza si no ha tenido solución? No, tú tienes ahí territorios como Sicchos, por ejemplo, donde arrasa el ISA. Ya. Entonces, yo creo Claro, es una votación más urbana, ¿no? yo creo personalmente que si bien
bien por ahora los datos nos están diciendo algunas realidades, yo no descartaría que mucho de la votación de Leonidas Diza en efecto se pueda trasladar a la candidatura de González. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio de Elecciones de Ecuador 2025 para que se entere de todos los resultados. Y también visitar Políticamente Correcto. No se desconecte, regresamos enseguida. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Juan Manuel Fuertes, hace un momento nos decía Carolina que sí pesa, o sea, sí es potente políticamente la imagen de una virtual alianza entre Issa y González. ¿Por qué cree usted que a lo mejor eso no se llega a dar públicamente? Porque es muy complejo para un protagonista de la dirigencia indígena, no hablemos de la política, el enmarcarse en un apoyo a un gobierno que sin lugar a dudas los maltrató públicamente. Esto lo que va a generar es que, aunque no hagan una declaración pública de apoyo, sin embargo, en el orden práctico, por debajo, Issa y los de su grupo van a trabajar en favor de la candidatura del correísmo. Y seguramente Tibán y los de su grupo trabajarán de alguna manera, por supuesto, y la dirigencia histórica de alguna manera, y por supuesto, Churuchumbi de otra manera. Pero esto es previsible, porque esto ya lo vivimos en la segunda vuelta del 2021, en donde hubo una fractura muy marcada en el movimiento indígena entre quienes, liderados por Issa subterráneamente, respaldaban la candidatura de Arauz y quienes, en cambio, en el otro lado, se dedicaron, como una consecuencia de las pugnas internas que tienen, a respaldar la candidatura de Lasso. Y es más, diría que desde cierto punto de vista, al indigenado, a la dirigencia, quiero decir, no le conviene que gane Correa, porque un triunfo de Noboa les permite sobrevivir con el discurso en contra del neoliberalismo, del imperialismo de la derecha. ¿Se puede medir así el momento histórico que tienen en este momento la CONAIE? Es decir, en realidad lo que les conviene es tener a quién hacer oposición después. Bueno, a ver, sin duda en el escenario político todos necesitan del adversario para sobrevivir. Eso funciona no solo con el movimiento indígena, sino también con la derecha. Pero yo me mantengo en el hecho de que ahora mismo el liderazgo de Leonidas Diza creo que se ha desmitificado en la medida en la que esos 5 puntos, digamos a nivel nacional, pero que se convierten en 7 si medimos las cosas por algunos territorios y quizá en un par de puntos menos en otros territorios, es un apoyo importante, no solo para la revolución ciudadana, sino digamos para la tendencia como tal. A mí, fuera de los números, sigo pensando que más adelante se podrá vislumbrar que ese apoyo significa una diferencia muy relevante ahora mismo en la segunda vuelta si Luisa González, ojo, estoy diciendo Luisa González, digamos, ocupando el lugar de ese liderazgo, puede llevarlo a su sitio, y, ¿no? le puede llevar a la presidencia de la República. Definitivamente. Pero luego, ¿cómo ejecutas ese liderazgo? Es decir, si Luisa se compromete a cogobernar o aliarse al sector indígena, tiene que tomar distancias de Correa necesariamente. No estoy tan segura de aquello y no nos olvidemos que quien está ahora siendo la candidata es Luisa González. Y si ella ejecuta ese poder, ejecuta ese liderazgo con inteligencia, tendrá que tomar decisiones muy importantes, porque además no nos olvidemos de algo. Quien ganaría la presidencia es la Revolución Ciudadana y ese programa de gobierno. Sin duda puede llegar a acuerdos con Leonidas Diza u otras fuerzas políticas. Sí, bueno, ojalá que eso no pase, ¿no? Pero digamos, tendrá que respetarse el programa de gobierno que llegue a ganar la presidencia de la República. ¿Cómo entender, en cambio, la votación de Andrea González, que algo mencionabas hace 2 bloques, en esta lógica de transferencia de votos, que podrían decir son directamente endosables sí a Noboa? Se podría suponer que son automáticamente endosables. Yo voy a partir diciendo que ningún voto es endosable automáticamente, sí, ¿no? Pero... Ni el de Andrea González, ni el de Issa, ni el de Kronfle, ni el de ningún otro. Hay gente, y esto también, bueno, hay evidencia empírica, ¿no?, de esto, que termina votando por Andrea González porque busca una especie de tercera vía.
O sea, dicen, yo no quiero votar por el correísmo, no quiero votar por Daniel Noboa, y me convence esta tercera vía que es Andrea González, que se alinea un poco más, tal vez en términos ideológicos, con Daniel Noboa, pero que no evalúa bien a Daniel Noboa. A ver, pero esa tercera línea no es la línea villavicencista y es profundamente anticorreísta, no está ahí el Es profundamente anticorreísmo anticorreísta. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente van a terminar votando por Daniel Noboa, sino que podrían terminar votando nulo. En buena parte, ¿no? O sea, el votante de Andrea González dice, yo no quiero a ninguno de los dos, voy a terminar votando nulo. Y en ese sentido, Juan Manuel, esta puede ser una elección para que crezca el nulo, o en lugar de que haya definiciones. Es decir, está tan estrecho todo, tan conflictivo todo, que mejor me abro como ciudadano. Sobre todo, yo veo que para quien la cosa se le presenta más difícil es para el gobierno. Así es. Porque así como el ejercicio del poder determina una serie de capacidades a su favor, también genera alto riesgo. Y con los antecedentes que nos ha mostrado el presidente Noboa, sobre todo en los manejos de las crisis, y con esta tendencia a cerrarse en la burbuja que le generan los fanáticos y los adulones, si es que no asume estos meses con un trabajo en el que tiene que manejarse no con bisturí o con estilete, sino con láser, esos errores pueden terminar generando que efectivamente muchos votantes que a quienes no les cuadre el correísmo, finalmente tomen como opción el nulo. El nulo. De tal manera que el desafío principal yo veo que lo tiene el gobierno. Y en la medida que no se desembarque de este absurdo posicionamiento de cero autocrítica y de ser impermeable a la crítica, y mientras haya tantos lambones y tantos fanáticos, es complicado. Y en ese sentido, entonces, Paolo, el componente gestión de gobierno entra en esta campaña como no habíamos visto desde la época quizás del 21 y del 23, ¿no? De seguro, porque ahora por primera vez estamos viendo un correísmo que, si bien no logra ganar en la primera vuelta, llega a un porcentaje muy importante. De altísima expectativa, claro. O sea, llega más de 10 puntos por sobre lo que obtuvo en el 21 y en el 23. Eso quiere decir que algo está pasando con las evaluaciones de los ciudadanos sobre la gestión del gobierno. O sea, por algo el partido Revolución Ciudadana logra obtener este 44%. Pero también nos habla de la debilidad del resto de actores, ¿no? El resto de partidos y actores políticos. Esto se ha reeditado, es una reedición, y aquí uso una idea de Javier Rodríguez Sandoval, que es uno de los mejores analistas electorales del país, que esto es una reedición en realidad de la segunda vuelta del 2023. Lo que estamos viviendo ahora es exactamente lo mismo que vamos a tener 3 terceras vueltas más o menos. Más o menos. Sí, pero entonces, o sea, más que una gran campaña, el presidente tiene que ser un buen gobierno en estas 8 semanas, o al menos morigerar mejor esa gestión. ¿O qué? No le queda tiempo para hacer un buen gobierno. Pero, por ejemplo, evitar que no hayan cortes de luz, tratar de controlar el tema de la inseguridad de alguna manera. Hay muy poco, y esto, volvemos a lo que tú estabas diciendo al inicio del programa. Hay un porcentaje muy pequeño del electorado que está en disputa. Y ese porcentaje del electorado no se va a definir por una buena gestión en estos 2 meses. ¿Sí, no? Por una campaña. Ya, pero entonces, claro, a mí me parece que este es el electorado, la porción del electorado quizás más política, más temática, más clara de hacia dónde quiere ir o no. No necesariamente, ¿Ya? Carlos. A mí me parece que es una pequeña porción del electorado que le está faltando algo. Algo hay que comunicarle, en algo hay que convencerle, y probablemente, al igual que el resto del electorado, tiene algunas características interesantes. Los ecuatorianos estamos atemorizados, no lo digo yo, lo dicen los datos. Somos el segundo país que vive aterrado de ser asaltado todos los días. Por eso. Y es una característica, que no deberíamos pasarla por alto. Por eso digo, o sea, funciona ahora sí que alguien te hable de seguridad y no que te muestre un cartón o unas gafas, ¿me entiendes? A eso voy. Es decir, ya se agotó eso. De acuerdo, pero esos son elementos de forma, no de fondo. Es que nos quedamos en las formas. Así es, completamente de acuerdo. Sí, nos quedamos en las formas, no vamos al fondo, pero además ya no tenemos a 16 voces hablándonos, tenemos solo a 2. Y es importante que hoy esas 2 opciones nos digan qué van a hacer con estos graves problemas que estamos atravesando. Pero volviendo al elector, somos electores que estamos viviendo en incertidumbre
incertidumbre, con un día a día que digamos, nos tiene aterrados, ¿no? Ya. Entonces, sí es momento como para que tanto el uno como el otro empiecen a hablar de causas o de gestiones, ¿cierto? Sí, pero complementando lo que estaba diciendo antes, cualquier tipo de gestión en territorio, cualquier tipo de política pública que pueda ejercerse en estos 2 meses, va a ser asumida como un acto de campaña, otra vez, ¿no? Entonces, tienen los dos candidatos que primero identificar bien quiénes son esos electores que están en disputa y diseñar estrategias muy específicas para estos electores. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una siguiente pausa en Políticamente Correcto y enseguida volvemos con más del análisis. ¿Cómo conquistar los pocos votos de la segunda vuelta? No se desconecte de la señal de Coavisa. Para esta segunda vuelta, Daniel Noboa y Luisa González deben llegar a un electorado reducido, pero con un fuerte interés político. ¿Qué necesitan para lograrlo? Veamos. Noboa tiene fuerza en las redes sociales, pero puede triunfar en este tramo de la campaña anclándose en TikTok e Instagram. El muñeco de cartón, como un símbolo, le funcionó en 2023 y en esta primera vuelta, pero ya no en estas semanas ante un electorado que exige las respuestas de un estadista. Noboa tiene el control de la administración pública para evitar que alguna crisis le pase factura como apagones o violencia. Y para reforzar su presencia en la costa, donde su popularidad tambalea, y en la Sierra Centro, donde están los votos indígenas. Luisa González irá por la fiscalización a fondo del gobierno de Noboa y sacará provecho de sus errores. También tiene a su favor la base sólida del correísmo en ciudades y provincias clave. La presencia de Rafael Correa le sirvió para unificar a la Revolución Ciudadana, pero su sombra será una desventaja en esta segunda vuelta, porque debe llegar a un electorado crítico. Además, Luisa tendrá que definir su postura sobre la dictadura en Venezuela, el apoyo de Estados Unidos, la dolarización, el FMI y la vinculación de las mafias con el correísmo. Carlos, estas fueron las principales banderas de ambos candidatos en la primera vuelta. ¿Serán igual de decisivas en la segunda? Continúas. Bien, Carolina, ¿habrá que esperar un reseteo de la campaña de Luisa y de Noboa o solo un reseteo en la campaña de Noboa, mientras que la de Luisa debería seguir como sigue? ¿Cómo ver este segundo momento? A ver, creo que ambas campañas entran necesariamente en un proceso de evaluación. Los primeros tiempos no son igual que los segundos tiempos, es casi como en el fútbol, digamos. Creo que llegan a un proceso de evaluación donde tienen necesariamente que hacerse cambios. Coincido en alguna medida con lo que acaban de presentar en este reportaje, porque creo que hay unos temas que siempre van a ser incómodos para la Revolución Ciudadana. Las posturas frente a Venezuela, algunos temas económicos, pero definitivamente creo que han largado bien, digamos, en un primer momento la Revolución Ciudadana apropiándose del triunfo, ¿no? Pero conforme avancen las siguientes semanas, van a tener que, digamos, enfrentarse a temas complejos. Oiga, pero exactamente, yo lo que digo es una cosa, quizás ya lo de Venezuela se vuelve ya una cosa más cosmética, pero creo que sí tienen que tener una posición frente, ¿seguimos o no con una colaboración de Estados Unidos en temas de seguridad? ¿Qué hacer con la dolarización, el Fondo Monetario, el endeudamiento? Son cosas que si bien a la gente quizás no logre digerir con la importancia que tienen, ellos tienen que tomar unas definiciones, porque si no, pues estamos diciendo... Sí, no, y me permito contestarte esto porque si uno mira cómo fue el gobierno de la Revolución Ciudadana en el pasado, va a encontrar fácilmente unas respuestas. ¿Cómo fue ese gobierno? Tuvo unas líneas que dirigían, digamos, un modelo económico donde había un relacionamiento con los Estados Unidos que no era muy cercano. Pero ahora hay un componente de seguridad más que económico. Sí. Esa es la diferencia. Pero, a ver, cuando uno escucha, digamos, cuál ha sido el pronunciamiento de la candidata González, puedes ir vislumbrando algunas decisiones que ya de alguna forma nos permiten saber que no van a estar completamente cerrados, pero que tampoco va a ser una relación, digamos, muy cercana. Es mucho más fácil para ellos vender una promesa o una causa que
que rendir cuentas como lo tiene que ser ahora Noboa, ¿no es cierto? Exactamente. Eso es lo es mucho complicado. más fácil porque no están en el poder y no lo han así es. estado hace 10 años. Pero digamos, cuando nosotros hablamos del otro candidato, veo yo y siento yo que es muy necesario que se hagan cambios importantes en la forma de la campaña porque han llegado con las justas, ¿no? Pero después de esto también, y coincido, digamos, con otros analistas, en la medida en la que la mejor campaña que tuviera ahora mismo el gobierno es la ejecución, digamos, de lo que está haciendo en el ahora. Y fuera de esto, yo sí pensaría que necesita prometer algo más, necesita ofrecer algo más de aquí a futuro. Y ha iniciado perdiendo, ¿no? Claro. Porque Pablo, ¿qué necesitaría prometer o ofrecer más en el futuro Noboa en esta segunda vuelta? Noboa tiene que dejar de ser un candidato de cartón. Lo que le hizo presidente hace 2 años ya ha dejado de funcionarle ahora. Él se presentó en primera instancia como un candidato que no era confrontacional, no era necesariamente anticorreísta, por lo menos en la primera vuelta. Después ya asumió un poco ese papel, pero eso le ha dado un techo que hemos visto en esta primera vuelta. Necesita presentarse como un candidato de carne y hueso, no tan aséptico. ¿Como un no estadista? ¿Como un presidente? Es decir, eso estoy haciendo, a eso tenemos que llegar, este es el objetivo, vamos para allá. ¿Eso es lo que necesitamos escuchar de él? Obviamente eso le va a ayudar. Yo no sé si eso es lo que va a conquistar a ese pequeño porcentaje del electorado que está todavía en disputa. Si el electorado quiere solución en seguridad, quiere estabilidad, necesitas un presidente que te diga, estamos ejecutando y haciendo esto. Sí, pero acuérdate que la política ecuatoriana también es muy clientelista, ¿no? O sea, tal vez le funcione más el ofrecer cosas a corto plazo, en cuestiones de microcréditos, en cuestiones de yo te ofrezco puestos en el sector público a cambio del voto de tu barrio, de tu comunidad. O sea, hay poco tiempo y hay necesidades muy específicas de las comunidades que están en disputa y esas son las que tiene que identificar. Juan Manuel Fuertes, es poco tiempo para mostrar resultados de gobierno, pero es demasiado tiempo como para evitar cometer errores. Sin duda, porque en esto funciona aquello de que lo que hago bien nadie se acuerda, lo que hago mal nadie lo olvida. Claro. Ese creo que es un serio problema que tiene allí. Y sin lugar a dudas, aquí, con la sapiencia de los estrategas electorales, sí necesita el presidente Noboa trascender de trotar en la calle, del perreo o de hablar de los 3 palos, para preocuparse de otros asuntos que sí le interesa a un grupo importante de ciudadanos, porque esto no es únicamente la patria o la mafia, esto es democracia, es pobreza, es ambiente, temas sobre los cuales prácticamente el presidente no ha abierto la boca. El más aún respeto a cuando las de lo que leyes y tiene a los que hablar es de procesos legales. resultados, por supuesto. Y eso en gran medida tiene que ver con la dificultad de admitir los errores, que a su vez está vinculado con esta nube rosada en la que les colocan esta gente que vive de chupamedias o de fanáticos que en las redes sociales despliegan todo un odio contra una posición política, asumiendo como que automáticamente, por declararse anticorreístas, se convierten en demócratas. Así es. Pero y en ese sentido, lo que deberíamos esperar también es, por ejemplo, que cese el conflicto con Verónica Abad. ¿Ese, por ejemplo, podría ser un cambio o eso ya es insustancial este momento? No, yo creo que, a ver, políticamente, no hablo electoralmente, desde una evaluación política, esta es una derrota de Noboa porque él, en las condiciones políticas, debió haber ganado en primera vuelta. Ya. Tan es así, mezclada la arrogancia, que por lo visto no tuvieron el plan B para dirigirse a sus simpatizantes. Y siempre tiene que haber un plan B el día de las elecciones. Por supuesto, Ya. esto es elemental. Más allá de que todo indique que se va a ganar, siempre existe la posibilidad de que no ocurra. Y en medio de esto, por los errores y por los riesgos, precisamente el tema vicepresidencial es algo que algún impacto debe haber tenido y que puede seguir impactando en la medida que no lo manejen. Claro, si sigues poniendo placas invisibles es una grosería, pues. Y lo peor es que hay gente que antes que decirle al presidente, mire, aquí está jalándose y hay que rectificar, lo que hace es aplaudirle. Ya. ¿Cómo le ves ahí, Juan Manuel, el momento de Luisa González? ¿Es un momento de mucha facilidad para llegar a la victoria? No, de ninguna manera. ¿Ya? Creo que este fue el momentum, como suelen decir los tratadistas, en donde prácticamente hicieron de la primera a la segunda vuelta habitual del correísmo. Ya.
y siempre se les pondrá cuesta arriba. Esto va a estar sometido sustancialmente a los errores que cometa el gobierno, sin perjuicio también de que como vivimos en un mundo globalizado, en una sociedad líquida, es posible que aparezcan otros temas, incluso transnacionales, que terminen volviéndole invisible el debate político electoral interno. ¿Qué es lo más frágil que puede tener, Carolina, en este momento Luisa González y la campaña del correísmo? Lo más vulnerable. Lo más vulnerable, qué buena pregunta. Personalmente creo que la Revolución Ciudadana tiene como su talón de Aquiles la volatilidad que tiene el presidente Rafael Correa. Creo que es su mayor fortaleza y su mayor debilidad también, porque lamentablemente es un partido político que tiene una estructura sólida, pero que al mismo tiempo tiene una dispersión de vocerías que puede terminar haciéndole mucho daño. Lo vimos hace pocos días, cuando hubo un intercambio de mensajes entre Correa y entre Issa. Creo que eso no le hace bien y creo que finalmente puede pasar como algo de forma, pero en la práctica es algo de fondo. Perfecto. Y para cerrar el bloque, Pablo, Luisa, ¿puede este momento, por los méritos que tiene de sobra, que yo siempre le he dicho, marcar en esta campaña unas líneas rojas frente a Rafael Correa y decir yo me comprometo a esto si soy presidente y esta va a ser mi posición frente a Correa? ¿O no? Debe hacerlo. Pero ya en el término político... de que vaya a ocurrir eso está muy lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que ese partido tiene un amo y señor que se llama Rafael Correa, que es el que ha permitido que Luisa González llegue a ser candidata por 2 veces. Estratégicamente, la Revolución Ciudadana debería decirle a Rafael Correa, y esto no lo digo solo yo, lo dice todo el mundo, debería decirle, señor Rafael Correa, cállese un par de meses y eso es lo estratégico, pero ya de cara al gobierno, eso no va a pasar. No va a pasar, no va a pasar. Ok, bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Paolo Moncagata, ¿cómo se repartirán Luisa y Noboa los pocos votos de la segunda vuelta? Estamos en una elección muy apretada, sin duda el resultado final va a ser muy estrecho. Algo que quiero decir es que el voto no es endosable, algo de lo que ya hemos hablado en el programa, y que lo que tienen que hacer ambos candidatos es primero identificar bien cuál es el electorado que está en juego y diseñar estrategias específicas para cada una de esas personas, ni siquiera segmento de la sociedad. Y un último apunte es que hay que tomar en cuenta el ausentismo. No hemos hablado de eso mucho en este programa, pero hay 2,5 millones de personas casi que no fueron a votar y que movilizando a esas personas de alguna manera podrían beneficiar a cualquiera de los 2 candidatos. Carolina Jaramillo. ¿Cómo se repartirán los votos? Se repartirán con mucha inteligencia, pero sobre todo dejando de estigmatizar a los electores. Los ecuatorianos y ecuatorianas no somos narcos, pero tampoco somos florindos. Los ecuatorianos y ecuatorianas necesitamos respuestas ante las graves problemáticas que vive este país. Una de las problemáticas más graves que vivimos son los femicidios. 40 femicidios en enero, y de eso ni Luisa ni Daniel han dicho absolutamente nada. Lo políticamente correcto es que ahora mismo nos presenten soluciones concretas. El Ecuador tiene que tener respuestas ante los problemas de hoy, no de mañana, ni de aquí en 10 años. Juan Manuel Fuertes, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es que a propósito del resultado electoral, el líder y particularmente el gobernante debe asumir que la autocrítica y la permeabilidad a la crítica deben ser características permanentes, porque las reglas de la disputa política determinan que cuando a partir del fanatismo y del adulo se deja de lado la percepción de los errores y la rectificación de las equivocaciones, pues esas reglas de juego a veces terminan triturando. Y bien, con un país marcado en 2 partes iguales, es fácil suponer que las estrategias de las campañas para esta segunda vuelta deben ser ajustadas por ambas candidaturas. Los pocos votos que están disponibles son ajenos a la esencia tanto de ADN como de la Revolución Ciudadana. Por tanto,
Luisa González sentirá que su misión es mostrarse como una líder profundamente progresista para captar el apoyo de los sectores indígenas, sin dejar de mencionar que la camisa de fuerza, que para este efecto significa el pasado y el presente de Rafael Correa, le restará aliento. Noboa, en cambio, tiene una tarea más compleja: tomar distancia de aquellos símbolos light que han llegado al punto del desgaste y proyectarse como un verdadero estadista, enfocado en la unidad nacional, insistiendo que el país necesita 4 años más de continuidad. Esto, sin embargo, no se resuelve con una bonita campaña solamente. La gestión de su gobierno en seguridad y economía estas semanas son fundamentales. Quien menos errores cometa se quedará con la presidencia. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Coavisa.